Buenas noches, amigos, colegas y compañeros. El día de hoy tenemos una sesión muy especial planeada para ustedes. Nos acompaña la doctora Carmen Calleja. Ella es médico bariatra, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, fundadora y directora de Apples and Pears Bariatric Health and Education. El tema de hoy será alimentación basada en plantas. Démosle la bienvenida a la doctora. Adelante. Y porque somos una empresa comprometida con la sociedad, generamos un cambio con la Casa Hogar Nazareos, cumpliendo la misión de brindar acompañamiento, educación, desarrollo humano y social a niños y niñas sin hogar, con la finalidad de fomentar personas multidisciplinarias para la sociedad, ofreciendo amor, cariño, seguridad, educación y guía espiritual para convertirse en hombres y en mujeres de bien. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Tadeo, soy uno de los integrantes de la Casa Hogar Nazareos y quiero contarles algo importante. Todos hemos llegado aquí por diferentes razones, pero compartimos el mismo sueño de tener un hogar y un futuro mejor. Con tu donación nos apoya mucho para nuestro futuro. Nos sentiremos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindas y te invitamos a ser parte de nuestra familia Nazareos. Gracias por tu apoyo. ¡Gracias! Okay. Buenas tardes, soy la doctora Carmen Calleja, soy médico bariatra, estoy en Tijuana y el tema del que voy a hablar es alimentación basada en plantas. Creo que es muy importante que todos los médicos sepamos distinguir los diferentes tipos de estos patrones alimentarios, porque cada vez se está utilizando más. Por lo mismo, cada vez se ha ampliado la definición de este patrón alimentario. Y también no solamente es algo necesario para la salud de nuestros pacientes, también es algo pues sabemos el impacto que puede tener en la salud planetaria, y creo que también es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de alimentación. Y también la salud poblacional. Entonces, este tipo de alimentación no es excluyente, a veces se confunde con el vegetarianismo, y aunque el vegetarianismo y el veganismo sí son un tipo de alimentación basada en plantas, ahí principalmente es excluir. Cuando estamos hablando de una alimentación basada en plantas, es incluir plantas. Entonces, ahorita vamos a ver los diferentes tipos. Como les comentaba, hay un espectro muy amplio es un espectro muy amplio de patrones alimentarios que tienen como común denominador el consumo de frutas, verduras, leguminosas, granos integrales, nueces, semillas, y ya dependiendo del tipo de dieta, hay unos donde sí se excluyen animales y hay otros en donde únicamente se limita. También la vamos a conocer o la vamos a escuchar como centrada en plantas, predominante en plantas, rica en plantas, enfocada en plantas. Entonces puede tener diferentes nombres, pero básicamente lo que se trata de hacer es que incremente el consumo de plantas. Vamos a ver por qué es muy necesario ahorita. Rápidamente, el vegetarianismo, como les comentaba, es parte de este tipo de dietas, pero aquí sí hay exclusión. En el vegetarianismo se excluyen ciertos alimentos derivados de animales. También existe el lactovegetarianismo, el ovovegetarianismo, el ovolactovegetarianismo, en donde dependiendo del tipo, sí se incluye o huevo o leche o ambos, pero en sí carne, pollo se excluye. Pescado también se excluye. También está la dieta pescatariana,
que podemos decir que también es una dieta basada en plantas porque predomina en plantas. Sin embargo, la fuente principal de proteína es pescado y mariscos, y también existe la dieta flexitariana o la dieta semi-vegetariana, en donde hay un consumo moderado de alimentos de origen animal, ya sea pollo, carne, puerco, pero es moderado, es en mucho menor cantidad que plantas. Entonces, esas son las diferentes variaciones que tenemos en cuanto a patrones alimentarios. El veganismo en sí es un estilo de vida, proviene de una ideología, no es, o sea, viene de los principios de las personas que lo practican, aunque sí se puede considerar que hay un patrón alimentario que es la dieta vegana. El veganismo tiene como fundamento respetar a todo ser vivo. Y no solamente en los alimentos, también en la ropa, en los accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, sí es como una filosofía de vida en donde las personas que lo practican no es exactamente por llevar un patrón alimentario, aunque sí existe la dieta también vegana, en donde pues sí se excluye todo alimento y bebida derivado de animales. Y esto lo menciono porque quizás así lo vamos a ver en ciertos estudios. Em, Está también la dieta vegana con alimentos integrales, en donde no hay consumo de alimentos procesados. A veces estos productos que son como em, las hamburguesas veganas, o ciertos productos que son ultraprocesados, o cereales, o a veces también incluso hay un consumo excesivo a veces cuando personas practican el veganismo por el hecho de no consumir animales, hay un consumo excesivo de harinas o de granos refinados. Entonces aquí sí se cuida mucho que no haya consumo de este tipo de productos. Todo es alimentos integrales. Y también existe el crudiveganismo, raw vegan, también lo vamos a ver así, en donde el único proceso que lleva los alimentos que consume la persona que lo practica es cortar y lavar, y no hay una cocción de las plantas. Entonces, estas son algunas variedades que vamos a ver, mencionar cuando se habla de alimentación basada en plantas. Ahora, hay ciertos tipos de alimentación o patrones alimentarios que ya se han estudiado específicamente para ciertas enfermedades. Todos conocemos la dieta mediterránea, que también es un estilo de vida, es patrimonio cultural y material de la humanidad. También aquí hay mucho respeto por el bienestar, por la diversidad cultural, por el medio ambiente. Entonces, en sí no es solamente el consumir cierto tipo de alimentos, pero también es llevar un estilo de vida. Em, Esta se practica mayormente o sea, como de base en todos los países que rodean al mar Mediterráneo, pero se trata de implementar en muchos países, aunque es un poco difícil porque hay ciertos productos que existen allá que puede que no tengamos acá, pero creo que ya cada vez más países, incluso el nuestro, ya están adaptando este tipo de patrón alimentario, o este estilo de vida. Nosotros aquí también tenemos muchos alimentos como el maíz, los frijoles. Entonces, todo esto ya se le empieza a llamar la dieta de la milpa. Entonces, pues sí, es algo como muy de las personas de la región, ¿no? También existe la dieta DASH, que esta también ya la conocemos, se utiliza principalmente en personas con hipertensión. Y más que nada aquí se trata de reducir el consumo de sal. No se consume carne roja, ni grasas saturadas, y tampoco alcohol ni azúcar. Entonces aquí estas son dietas terapéuticas que son muy específicas para ciertos padecimientos. También existe la dieta MIND, que estas son dietas o patrones alimentarios que tienen ya evidencia. Está la dieta MIND, que es una combinación de la dieta mediterránea y la dieta DASH. Pero aquí se promueve más el consumo de alimentos que tienen evidencia que pueden mejorar la salud cognitiva. Em, y como dice su nombre, ¿no? Es la Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay. Entonces es para retrasar el deterioro
cognitivo. Principalmente lo que se recomienda aquí es colaciones a base de berries, de hojas verdes, de pescados ricos en omega 3, frutos secos, que son nueces, y lo que se trata es de mejorar la salud cognitiva. Y también se excluye el consumo de carne roja, grasas saturadas y azúcar. Entonces, estas son dietas que ya sabemos que tienen evidencia para la salud metabólica. Ahora, como ha habido tanta controversia de lo que es una dieta basada en plantas y si se recomienda su consumo o no, se estableció también el Plant-Based Index, en donde aquí no se separa o sea, no depende de alimentos específicos, pero se enfoca en la calidad de los alimentos que se consumen. Em, hay muchos patrones alimentarios que por no consumir animales se consumen alimentos ultraprocesados, como muchas de esas hamburguesas veganas, etcétera. Entonces aquí se hace esa separación que a pesar que sean derivados de plantas o productos derivados de plantas, se clasifica según su proceso. Entonces existen el Plant-Based Diet Index saludable y el no saludable, que es el healthy y el unhealthy, H y U. Entonces aquí sí se ha visto que existe una gran diferencia en la salud metabólica, el hecho de estar consumiendo alimentos integrales o alimentos que no son ultraprocesados. Al contrario del tipo de alimentación en donde sí hay consumo de ultraprocesados, vemos que el efecto es completamente lo contrario, ¿no? Aquí vemos el efecto que tienen ciertas enfermedades metabólicas, en mortalidad, en la microbiota, en inflamación, en marcadores inflamatorios, en la salud cognitiva. Entonces, esto también, el estudiar a los alimentos desde su proceso y no tanto no los alimentos específicos que se llevan en esta dieta, entonces también nos da una idea de que quizás no es que sea excluir animales de la dieta lo que hace que tenga mejor salud metabólica, pero que quizás es el tipo de proceso que llevan estos productos. Y es importante conocer esto porque a veces sobre todo en personas que tienen sobrepeso, obesidad, enfermedades metabólicas, o enfermedades en donde impacta el peso, la pérdida de peso, lo que se busca normalmente es disminuir el consumo calórico. Y con esto a veces se consumen productos que son light o productos que son bajos en calorías o cero carbohidratos. Es muy común personas que llevan una dieta hipocalórica que se fijen más en los gramos de azúcar, en el número de calorías que en sí en la calidad del alimento. Este tipo de clasificación se estableció en Brasil ya hace algunos años, en el 2016 me parece, en donde se clasifica según su nivel de proceso. Mientras más procesos tengan los alimentos, menos nutritivo va a ser, menos aporte nutricional nos va a dar. Entre más procesos lleven los alimentos, más se les están quitando sus nutrientes. Y son 4 grupos. El grupo número 1 son todos estos alimentos que son sin procesar o mínimamente procesados, básicamente plantas y animales. Entonces, que el único proceso que lleva quizás es cortarlo de la tierra o lavarlo, pero no se ha transformado este alimento, ¿no? Sigue en su estado natural. Entonces, estos son los alimentos que realmente nos van a dar los nutrientes que necesitamos. El grupo número 2 son los ingredientes culinarios procesados, que son los ingredientes que utilizamos para preparar estos alimentos o para hacer estos alimentos comestibles, como los aceites, la mantequilla, el azúcar, miel, estos ingredientes que se utilizan en una cantidad pequeña, pero se utilizan para dar sabor, para que la preparación sea más, de los alimentos del grupo 1, sea mucho más placentera.
Ahora están los grupos, está el grupo número 3, que son los alimentos que llevan un proceso, sin embargo no son ultraprocesados, todavía tienen este componente del alimento del grupo número 1. Por ejemplo, podemos decir que el trigo es un alimento del grupo 1, pero ya cuando hacemos pan, que ya se convierte en harina, sigue conservando ese trigo, pero ya se transformó. Igual la cerveza, igual los quesos, todo esto sigue conservando, o sea, el queso sigue conservando el lácteo, pero ya se fermentó de alguna manera o se transformó, ya sea para incrementar su tiempo de vida o simplemente para darle otro sabor, otra presentación, ¿no? Pero sigue manteniendo el alimento del grupo 1. Y luego tenemos los alimentos ultraprocesados, que estos son los que se ha demostrado que sí tienen efectos negativos sobre la salud, que no solamente son alimentos que se han transformado, pero son productos que están hechos de ingredientes industrializados. Muchas veces consumimos estos productos pensando que son saludables porque dicen 0 calorías o tienen edulcorantes artificiales o tienen algún tipo de ingrediente que se utilizó para endulzar, que no fue el azúcar. Pero estos son los alimentos que en realidad no solamente no tienen los nutrientes que necesitamos, pero también tienen ingredientes que pueden ser potencialmente nocivos para nuestra salud. Entonces, así es como se clasifica, así es la clasificación NOVA de los alimentos. Y cuando estamos hablando de una alimentación basada en plantas, creo que es, y haciendo una comparación o estudiando los efectos que puede tener este tipo de alimentación, es mejor verla desde esta perspectiva y no por el grupo de alimento que se consume o no se consume. Entonces, bueno, esto nomás es para que tengamos esta perspectiva de lo que es un alimento ultraprocesado. Esto sí ya se ha estudiado. En México somos de los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados en toda Latinoamérica. En Estados Unidos ni se diga, el consumo es mucho más que aquí en México. Y se han estudiado este tipo de productos y sí se ve que aumenta el riesgo de sobrepeso y de obesidad, disminuye los niveles de colesterol HDL, aumenta el riesgo de mortalidad, aumenta el riesgo de enfermedades vasculares, enfermedades coronarias. Entonces, sí es bien importante que cuando nosotros estemos prescribiendo o estemos haciendo recomendaciones a nuestros pacientes, que no caigamos nomás en el hecho de que estamos cuidando las calorías independientemente de la calidad del alimento, porque sí influye muchísimo en la salud la calidad del alimento que estamos consumiendo. Entonces, estos son algunos estudios que se han hecho muchísimo más. Aquí en México los podemos reconocer porque tienen los sellitos en todo lo que dice exceso de azúcar, exceso de sal. Entonces, eso es una manera de identificarlos, ¿no? Lo ideal siempre es consumir alimentos enteros, cocinar en casa. Ahorita vamos a ver todas esas estrategias que podemos implementar para mejorar el consumo de alimentos enteros. Ahora, se ha visto que este tipo de alimentación o el consumo de este tipo de productos influye no solamente en enfermedades metabólicas, pero también en algunos tipos de cáncer, en depresión, en ansiedad, eh, en la salud respiratoria, en la salud gastrointestinal. Sí existen muchos estudios en donde se ve la relación que existe entre estos productos y la salud. Entonces, sí es bien importante tomar esto en cuenta porque a veces tenemos esa idea. Yo daba clases de cocina a médicos, tenía un grupo, ahorita les voy a platicar, pero tenía un grupo que se llamaba Médicos en la Cocina. Entonces, al empezar, iban dermatólogos, anestesiólogos, todo tipo de especialistas. Y antes de empezar, siempre les preguntaba, ¿cuál es tu idea de una alimentación saludable? Y no sé, esto fue hace muchos años, ¿no? Creo que ya tengo mucho más conocimiento, pero margarina, me decían jamón, de pavo,
este tipo de alimentos en donde se cuidan las calorías. Entonces sí es importante tomar en cuenta que es la calidad del alimento que tenemos que considerar cuando estamos haciendo algún tipo de recomendación alimentaria. Y en el 2019 se publicó en el Lancet esta comisión para llegar a un acuerdo de cómo se tienen que desarrollar los patrones alimentarios en el mundo, porque el consumo de ese tipo de alimentos no solamente impacta de manera negativa en la salud, que impacta también en la salud poblacional, pero también tiene un impacto en la salud planetaria. Eh, por el tipo de cultivos que se hacen, impacta en la agricultura, pero también por toda la basura que se produce para empaquetar este tipo de productos. Entonces, lo que se concluyó es que las dietas, para que sean saludables, se tiene que disminuir el consumo de alimentos de origen animal y aumentar el consumo de alimentos basados en plantas. Entonces, aquí en la esquinita podemos ver la sugerencia de esta publicación, de cómo para que podamos seguir teniendo salud, em, cómo tiene que evolucionar nuestra alimentación. Básicamente es la mitad de nuestro consumo diario, frutas y verduras, y la otra mitad una combinación de granos integrales, leguminosas, nueces, semillas y productos de origen animal, y limitar nuestro consumo de alimentos ultraprocesados o productos ultraprocesados. Entonces, bueno, esto se publicó en el 2019, se han hecho muchos avances, incluso aquí en México. También ya se implementó, el año pasado ya se publicaron las nuevas guías de cómo podemos ir transformando nuestra alimentación hacia ese tipo que sea sustentable, que sea sostenible y que no, y evitar todo el consumo de estos alimentos que nos hacen daño, ¿no? Aquí vemos los patrones alimentarios, esto fue en el 2018, em, los patrones alimentarios de nuestra población. Entonces, aquí podemos ver el consumo de los alimentos que nos hablan aquí en esta publicación, que son los que tenemos que consumir mayormente. Aquí en México, que son las leguminosas, frutas, verduras principalmente, que es lo que nos da fibra, micronutrientes. Aquí vemos que menos de la mitad de la población consume la cantidad de plantas que es requerida. Entonces, aquí vemos verduras, leguminosas, frutas, y estamos muy por abajo de lo que es de las recomendaciones para el consumo de este tipo de alimentos para la salud. Y ahora nuestro consumo de alimentos no recomendables, que son todos estos productos ultraprocesados, comida chatarra, como le decimos, sí es bastante alto y en todas las edades. Botanas, dulces, postres, pues ya sabemos que hay consumo, hay un gran consumo de este tipo de productos y sobre todo de bebidas no lácteas endulzadas, ya sea por azúcar o edulcorantes artificiales. Somos un país en donde se consume sodas, refrescos, Coca-Cola. Entonces, sí, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que nuestra población no tiene a pesar de ser un país tan rico en alimentos muy saludables como el maíz, el frijol, incluso también la cocina mexicana o las cocinas de México forman parte de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, nuestro consumo cotidiano no es el que debería de ser.
teniendo tanta riqueza de alimentos en este país, ¿no? Es algo irónico. Aquí nomás es como las cifras que tenemos de obesidad y sobrepeso en todas las edades, cada vez se está incrementando muchísimo más y obviamente sí tiene un impacto muy importante este tipo de alimentos en el sobrepeso y en la obesidad y esto a su vez tiene un impacto en las enfermedades metabólicas. Entonces, el año pasado ya se publicaron las nuevas guías alimentarias mexicanas en donde se establece el mismo patrón alimentario que vemos en la comisión del Lancet, en donde la mitad de nuestro consumo diario es a base de frutas y verduras, debe ser a base de frutas y verduras, y la otra mitad granos y cereales integrales, leguminosas, nueces, semillas y eh, alimentos de origen animal. Y en medio podemos ver que está la jarrita en donde lo que se recomienda es el consumo de agua. Entonces, aquí en México sí nos estamos transformando también hacia una alimentación en donde podamos tener salud planetaria, en donde podamos también mejorar nuestra salud poblacional. La mayor parte de lo que ya se recomienda para la dieta mexicana es consumo de plantas. Entonces, pues esto es un logro muy grande. También Canadá ya tiene ese tipo de patrón alimentario. En Estados Unidos siguen utilizando la pirámide, en donde pues ahí es un poquito diferente. Las frutas no se recomiendan de la misma manera que se recomiendan aquí. Y también creo que aquí en México tenemos esa nuestro, nuestras costumbres, nuestros patrones alimentarios son, es muy fácil tener este tipo de alimentación por el tipo de plantas que tenemos aquí. La milpa, también se le ha llamado la dieta de la milpa al plato de bien comer. Entonces, creo que sí es algo que se puede implementar, que se puede hacer de una buena manera. A veces lo difícil es empezar, sobre todo si tenemos un consumo de alimentos ultraprocesados desde la niñez. Esto sí es algo que es difícil de modificar a veces porque sí se hace se acostumbran a ese tipo de sabores artificiales los niños y lo están consumiendo desde muy pequeños y cuando ya quieren hacer un cambio en la vida adulta a una alimentación basada en plantas, es difícil quitar ese gusto por ese tipo de alimentos. Entonces, empezar desde la infancia con este tipo de alimentación, incluso también, bueno, no lo menciono aquí, pero también en las guías en las guías mexicanas de alimentación, en estas nuevas guías, se recomienda lactancia materna exclusiva, porque eso también a veces vemos a niños muy pequeños que empiezan a consumir fórmula y eso también les altera la percepción del gusto y ya cuando quieren empezar a consumir frutas ya no les gustan porque están acostumbrados a estos sabores artificiales. Entonces, sí es una muy buena propuesta que se ha hecho aquí en México y creo que es algo de lo que tenemos que estar todos enterados, ¿no? También en las guías de cardiología de Estados Unidos, la recomendación es más hacia un consumo que sea más alto en plantas que en animales. Ahora, hablando específicamente del tipo de plantas y el impacto que puede tener en la salud, vamos a empezar con las frutas y las verduras, porque creo que es lo que siempre pensamos, ¿no? Cuando decimos alimentación basada en planta, lo primero que nos imaginamos son verduras. Entonces, hay una gama de colores en todas nuestras frutas y verduras que cada color puede tener estos pigmentos bioactivos en donde pueden tener ciertos efectos en la salud. No es nomás los micronutrientes que nos aportan las frutas y las verduras, pero también estos fitonutrientes, también nos aportan fibra, entonces son alimentos que son muy, muy ricos para la salud. Y aquí podemos ver con qué se han asociado estos alimentos. Aquí podemos ver que disminuye el riesgo de diabetes, de ciertos tipos de cáncer, dependiendo del color.
de cada grupo de frutas o de verduras tiene un impacto, se ha estudiado el impacto que tiene en ciertas áreas de la salud. Entonces, esto es bien importante saberlo porque también a veces tenemos a pacientes que tienen diabetes y lo primero que dicen muchas personas es que no coma fruta, cuando en realidad se ha demostrado que una alimentación balanceada en donde se incluyen frutas y se incluyen verduras, al contrario, puede disminuir el riesgo de que se desarrolle una enfermedad más grave, ¿no? También tenemos el consumo tenemos este grupo de alimentos que son los granos integrales, que son el arroz integral, aquí el maíz, la tortilla, sería la base de este tipo de alimento para los mexicanos. Eh, También están los pseudocereales como la quinoa, el amaranto, que también es mexicano. También está la avena, todos estos granos que no llevan un proceso o que a lo mejor el proceso nomás es ablandarlos o aplastarlos para que sean un poco más fáciles de cocer, pero que conservan su estructura del grano. Sí tiene un impacto importante en la salud metabólica también. Se ha estudiado. Aquí lo que sí tenemos que cuidar es cuando ya estos granos se refinan o se convierten en harinas, o se blanquean, también se les dice, porque aquí es cuando ya se les quita la cascarita al grano y ya pierde esa capacidad o pierde la fibra o pierde esa capacidad también de ser un alimento que pueda beneficiar la salud. Entonces, los granos integrales también son una muy buena manera y un alimento muy bueno que podemos consumir si queremos disminuir nuestro riesgo para ciertas enfermedades metabólicas y también para cáncer colorectal. Las leguminosas, que nuestra leguminosa por excelencia es el frijol. Tenemos muchísimas variedades de frijol aquí en México. También consumimos las lentejas, los garbanzos, los chícharos. Estos alimentos son una maravilla también para la salud planetaria, también para la salud propia. Se ha visto que tienen un impacto en el riesgo de enfermedades coronarias, de hígado graso. Entonces, sí vemos cómo podemos realmente lograr una alimentación muy balanceada únicamente con plantas. O sea, hacer una alimentación basada en plantas no es nomás comer ensaladas, es comer frijoles, a lo mejor un taquito de frijol con nopales, que sería algo que se produce aquí en México, con aguacate. Es una muy buena manera de aportar nutrientes para mejorar nuestra salud. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Yo creo que esto sería lo más difícil. ¿Cómo podemos incrementar nuestro consumo de plantas? Hay muchas sugerencias de qué se pueden hacer, incluso aquí en cuanto a frutas y verduras, si tenemos a pacientes, bueno, yo trabajo mucho con este tipo de alimentación y he tenido muchos pacientes que tienen la fortuna que desde niños consumen plantas y animales, por alguna razón en la vida adulta se medio descarrilaron, pero regresar a ese tipo de alimentación es muy fácil porque ya lo conocen, porque ya son sabores familiares, no es algo extraño, pero hay personas que no, que crecieron con alimentos ultraprocesados y ya en la vida adulta es muy difícil cambiar. Entonces, algunas estrategias que se sugiere para incrementar el consumo específicamente de frutas y verduras son los licuados, también cocinar en casa, la educación culinaria, y también algo que se puede hacer específicamente con estos y también con las leguminosas, también tienen estos pigmentos bioactivos que podemos considerar como un checklist. Entonces, algo que yo hago con mis pacientes es decirles, no tanto come 5 porciones de frutas y verduras y una porción equivale a una taza. La verdad, yo no soy fan de estar contando la comida, pero sí de que los pacientes aprendan a llevar un patrón alimentario que sea fácil, ¿no? Entonces, a veces eso se les facilita mucho nomás decir, ah, bueno, ya comí algo amarillo hoy, ya comí algo blanco,
ya comí algo rojo, ya comí algo verde, ok, ya tengo una gama completa de colores para el día de hoy, ya tengo muchos nutrientes. Entonces también la idea de que estemos agregando comida o alimentos y no quitando alimentos, como en muchas de estas dietas restrictivas, también es mucho más fácil para los pacientes poder llevar este tipo de alimentación. Ahora, algo que también se puede utilizar para poder llegar a este tipo de alimentación es el health coaching. Esto, pues yo creo que ya es algo, una disciplina que se utiliza, incluso ya hay muchos equipos multidisciplinarios en donde hay un health coach dentro del grupo, en donde es como un entrenamiento. Es las prácticas de educación en salud y promoción de la salud, pero dentro de un contexto de entrenamiento. Entonces, es encontrar al paciente en donde está. Si yo sé que es un paciente que no sabe cocinar, que no le gusta cocinar o que no tiene el tiempo, casi siempre nuestras dos barreras más importantes son el tiempo y las habilidades, ¿no? Entonces, ver de qué manera podemos empezar a introducir, qué es lo más fácil que podemos hacer y también platicarlo con ellos, que eso es algo que este tipo eh, de tratamiento, de terapia o de entrenamiento para los pacientes, se basa mucho en qué puede hacer el paciente y no tanto qué es lo que tiene que hacer porque yo le estoy diciendo que lo haga. Y así se promueve también la autoeficacia, la autodeterminación, hay un sentido de responsabilidad muchísimo más alto. Entonces, es un poquito diferente de cómo estamos acostumbrados a veces a abordar a los pacientes de yo soy el experto, yo te voy a decir qué comer, te voy a dar quizás una prescripción o una dieta y tú lo vas a hacer. Aquí es platicar con el paciente y decir, bueno, ¿qué es lo que comes normalmente? ¿Dónde podemos empezar a hacer ciertos cambios para que sea fácil? ¿O cuál es tu rutina diaria? ¿En qué horario podemos meter algún espacio para hacer alguna preparación o poner a cocer frijoles o así cosas muy, muy específicas? ¿A qué horas crees que puedas pelar la zanahoria? O sea, cosas así muy específicas a veces podemos trabajar con estos pacientes con nuestros pacientes para que ellos sean partícipes en su tratamiento y no sean nomás recibir instrucciones que muchas veces ni siquiera sabemos si tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Aquí el paciente es el experto en su vida y nosotros tenemos que partir de ahí. Entonces, sí es un abordaje un poquito diferente. Yo sí estoy, yo sí tengo mi certificado, estoy certificada como health coach y me encanta, desde que empecé a trabajar eso con mis pacientes, ha sido una manera muchísimo más fácil de cambiar la alimentación y por lo tanto también trabajar, yo trabajo con personas con cirugía bariátrica y trabajar con este tipo de pacientes a través del coaching nos da una oportunidad de que todo lo que estén haciendo ya se conviertan en hábitos y sea algo sostenible y no nomás un papelito en donde de ahí le decimos, damos instrucciones de qué es lo que tienen que comer y a lo mejor las primeras 2 semanas lo hacen muy bien, pero luego se les perdió el papelito y ya no saben qué hacer. Entonces, tener ese conocimiento o compartir ese conocimiento con los pacientes es una manera muy fácil de empezar a hacer cambios reales en la alimentación. Ahora, también existe la medicina culinaria o la educación culinaria o el coaching culinario. La medicina culinaria también es algo, pues, un poquito novedoso dentro de la medicina del estilo de vida. Sí es una disciplina basada en evidencia científica y lo que se trata de hacer es integrar la ciencia de la alimentación con el arte de la cocina y con el placer de comer. No es tanto aprender a preparar recetas, pero saber hacer las cosas más sencillas que yo pueda hacer para poder implementar el tipo de alimentación que quiero empezar a implementar. Entonces, es comer de una manera eficiente, basándonos en la experiencia sensorial y emotiva de la alimentación para tener salud y bienestar. No es contar calorías, no se trata de tener fuerza de voluntad, ni siquiera es contar macronutrientes y tampoco es una terapia dirigida a bajar de peso, simplemente es algo que podemos empezar como les decía, ¿no? A veces mm, tenemos una tarea en la semana y es poner a remojar los frijoles. Algo tan sencillo como eso pueden ser los pasos muy pequeños para ya empezar
a hacer de esto un hábito. Entonces, de eso se trata la medicina culinaria. Y el coaching culinario o también la educación culinaria es una intervención en la conducta que tiene como finalidad mejorar la salud, facilitando la preparación de los alimentos en casa a través de un proceso activo de aprendizaje que combina el entrenamiento culinario con las habilidades del coaching. Entonces, estas mismas estrategias de implementar cambios en la conducta muy pequeños hasta poder llegar a un cambio a un cambio grande, pero específicamente en la cocina, porque la cocina es el primer lugar en donde eh, nos apoyamos para nuestra salud. Ahora, las habilidades de cocina tienen que ser parte de las actividades de promoción de la salud. Como les decía, las barreras que más nos podemos encontrar es el conocimiento, el tiempo y las habilidades. Em, en Estados Unidos hay muchas universidades en donde dentro de la carrera de medicina se tiene esta materia de medicina culinaria, que es para que los médicos se formen con un conocimiento en comida, no tanto como chefs o no tanto como preparadores de alimentos, pero sí de facilitadores de salud a través de los alimentos. Y estas clases de cocina nos dan la oportunidad de crear conciencia sobre los alimentos, ingredientes y patrones alimentarios que favorecen la salud, y también nos enseña a economizar y optimizar el tiempo en la cocina. Se utiliza mucho algo que se llama el batch cooking. Batch cooking es cocinar en porciones grandes. Por ejemplo, algo que yo aprendí ahí es, te tardas exactamente lo mismo cocinando una taza de lentejas que 40 tazas de lentejas. Entonces, en lugar de hacer una taza, haz 4 tazas, separa lo que te vas a comer en esa semana y lo demás congélalo. Entonces es cocinar en grandes cantidades y congelar en porciones pequeñas para que ya sea mucho más fácil, para que ya tengamos preparado en el congelador, en el refrigerador, una preparación, y así ya nomás cuando estemos deprisa, no tengamos mucho tiempo para hacer realmente una receta grande, lo único que vamos a hacer es ensamblar. Entonces es una manera muy sencilla de poder obtener salud a través de los alimentos, como les comentaba, ¿no? Las barreras principales son tiempo, habilidades y la confianza en la cocina. Entonces, mucho de este entrenamiento también es saber hacer las compras, tener un día muy específico para hacer las compras, tener una lista específica acorde a lo que a mí me gusta y lo que yo sé que voy a cocinar, porque también a veces, digo, a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo empecé a cocinar, me emocionaba y luego de repente compraba verduras bien diferentes en el mercado y ahí se me echaban a perder porque no lo hacía, porque no estoy acostumbrada a consumirlo. Entonces es ver primero qué es lo que sí vas a consumir para que no haya pérdidas, porque a veces también esas pérdidas nos dan como esa sensación como de fracasito. Entonces, em, tener una organización en el almacenamiento, en la preparación, planeación, es más que nada es más que nada de organización. Ahora, algo que también se está implementando en muchos equipos multidisciplinarios en Estados Unidos es incluir a un chef o a un licenciado en gastronomía o a un licenciado en arte culinario, pero entrenarlos en salud o entrenarlos como health coaches. Yo estuve trabajando en una escuela de cocina antes de la pandemia, en donde traté de implementar todo esto que acababa de estudiar y estaba muy emocionada, era algo que estaba trabajando con mis pacientes. Entonces hay una escuela de cocina aquí muy famosa en Tijuana. Llegué y traté de hacer cursos ahí y la verdad no nos salían. Entonces algo que empezamos a hacer junto con los directivos de ahí es que toda la escuela llevó un entrenamiento en salud, todos, hasta el que estacionaba los carros, toda la de marketing, todos los chefs, los estudiantes. Entonces, les empecé a dar clases de salud, cosas muy básicas, ¿no? De composición de corporal, de cambio de hábitos, más que nada en medicina del estilo de vida. Y ahí fue donde transformó muchas cosas. Empezamos a hacer proyectos muy padres porque ya todos estaban con ese entendimiento de la salud. Y a veces, o sea, a muchos pacientes
no queremos que tengan ese entendimiento o no estamos acostumbrados a darles esos conocimientos. Queremos que los pacientes hagan lo que yo le estoy prescribiendo o lo que yo le estoy diciendo que haga, cuando en realidad cuando el paciente tiene un entendimiento de su salud y puede convertir ese conocimiento en un sistema de valores, es mucho más fácil que se quede con esos hábitos. Entonces, pues sí, fue un programa muy padre que tuvimos. Llegó la pandemia y ya cerraron por un tiempo la escuela, ya abrió. Este, pero sí, todo ese grupo de alumnos de, de cocina, yo sé que tienen las bases de salud y yo sé que lo van a implementar en sus restaurantes o en su carrera futura, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos viendo también en Estados Unidos, que hay muchos grupos médicos en donde tienen un chef entrenado en salud para que haga este tipo de coaching. Están entrenados como health coaches o coaches en salud. Entonces, la educación guiada por chefs incrementa el tiempo y la confianza en la cocina, el consumo de alimentos saludables y los resultados en salud. Se puede concluir que un chef con un entrenamiento formal y conocimiento estructurado en cambios de conducta puede facilitar de una manera efectiva estos cambios de comportamiento. Y existe una muy buena oportunidad para chefs o para licenciados en arte culinario para hacer en esta área del coaching de salud. Entonces también es algo que quizás podemos considerar tener dentro de nuestro equipo multidisciplinario si estamos manejando a personas con obesidad o manejando a personas con enfermedades metabólicas que sabemos que se tiene que abordar de una manera multidisciplinaria. Los licenciados en arte culinario están en una excelente posición para promover salud y bienestar, que son los que están manejando los alimentos. Y contribuir con sus habilidades y conocimiento para abordar el problema creciente de las enfermedades relacionadas al estilo de vida. Entonces, sí puede ser una manera buena de cambiar hábitos y de empezar a implementar este tipo de alimentación que sabemos que puede tener un efecto muy positivo en la salud. Esto nomás les quería enseñar que cada vez se está estudiando mucho más esta disciplina de medicina culinaria, se le están encontrando diferentes maneras de implementarlo en hospitales, en escuelas de medicina. Aquí en México hay un programa en Monterrey que tiene una amiga que se llama Food is Medicine, en el TEC de Monterrey, en donde también es para estudiantes de medicina. Em, entonces, sí, esa combinación del conocimiento culinario básico con el conocimiento en salud básico es mágico a veces para prevenir enfermedades metabólicas. Esto nomás es un ejemplo de uno de los programas que tenía. Yo tenía dos programas dentro de esta universidad. Uno era médicos en la cocina y otro era cocina bariátrica. El de médicos en la cocina me gustaba muchísimo porque pues eran mis colegas, muchos de mis amigos que estudiamos juntos y era muy interesante ver cómo muchos médicos no estamos o sea, que tienen un conocimiento bárbaro en la medicina, pero en el área de comida en sí. eh, no tenían en comer para salud. Entonces, lo que tratábamos de hacer con este programa era educar a médicos para que pudieran tener un conocimiento muy básico de alimentación y todo lo que manejábamos era alimentación basada en plantas. También trabajábamos con selección, organización, manejo de alimentos, preparación, planeación, organización dentro y fuera de la cocina, cómo acomodar la alacena, qué tipo de toppers son más fáciles de acomodar en el refrigerador, costumbres, la disponibilidad de alimentos y también el consumo de ultraprocesados es algo que sabemos que muchas personas lo hacen, sobre todo porque tenemos esa idea de que si comes jamón de pavo, por ejemplo, es mejor que el jamón de puerco o que consumir esplenda es mejor que el azúcar. Entonces, sí tratar de evitar todos estos productos ultraprocesados. No cocinábamos con animales tampoco. Eso ya no era porque lo quería ser vegetariano ni nada, pero nomás era como algo mucho más fácil, más sencillo, más barato que estar manejando carne en esos cursos. Em,
pero también se hacían cosas muy interesantes con las leguminosas, con los granos, descubrimos muchos diferentes tipos de granos que a veces no sabíamos que existían. Entonces, sí, tener todo este conocimiento de alimentos nos abre un panorama a la salud increíble y también promueve el autocuidado y podemos alinear los patrones dietéticos con la salud planetaria, que también es algo muy importante y que también tenemos que considerar cuando estemos haciendo recomendaciones en los alimentos. Estos son algunos de los talleres que hicimos. Teníamos un taller de la cena saludable, de cómo hacer preparaciones básicas en lugar de estar comprando salsas. Salsa Balbita o esas hacíamos salsa de tomate y la congelábamos, hacíamos los fondos en lugar de estar usando Maggi o Suiza, que en muchas cocinas en México se acostumbran ese tipo de condimentos, entonces hacíamos nuestros propios fondos. Entonces era básicamente hacer una alacena completamente saludable, sin alimentos ultraprocesados. Entonces estaba muy interesante eso. También teníamos muchos programas de salud, perdón, de cocina bariátrica, médicos en la cocina. Entonces sí, ya quitamos este programa porque se cerró la escuela un tiempo, ya reabrió, pero ya no regresé ahí. Pero ahora lo que hice fue poner un consultorio, perdón, una cocina adentro de mi consultorio para continuar con las clases. Sí, es un poquito difícil las clases presenciales, entonces también ya desde la pandemia ya todos nos acostumbramos. Ahorita que estamos por Zoom, eh, sí, también es una posibilidad muy grande para educar a nuestros pacientes a través de este tipo de clases. Entonces, pues eso es la idea con la cocina que tengo ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya nomás para terminar, creo que es muy importante que dejemos de ver la comida como algo que se cuenta. A mí no me gusta contar la comida. Yo estudié medicina y luego hice un diplomado en nutrición, pero la verdad jamás aprendí a contar calorías, ni que a cuadrar los macros y eso yo la verdad nunca me ha gustado porque creo que la comida no se cuenta. Mi abuelita siempre decía, la comida no se cuenta, es un pecado contar la comida, porque la comida es mucho más que un número, ¿no? No es algo nomás que te engorda o que te adelgaza, es algo que te da energía, obviamente también es algo que te nutre, pero también es algo que te conecta con la gente, te conecta con tu familia, te conecta con amigos, te da identidad. O sea, en el momento que tú dices, yo soy bien carnívoro, yo también, o yo soy vegano, yo también, o a mí me encanta este tipo este alimento, a mí también. Entonces eso también te da como un sentido de pertenencia, te ayuda a comunicar, te da conexión, te da felicidad, te da placer. Entonces creo que esto es algo que tenemos que considerar siempre que vamos a platicar con nuestros pacientes sobre sus patrones alimentarios, no nomás. No, come menos calorías, o come light, o come bajo en azúcar, o come bajo en carbohidratos. Que sea algo que se disfrute y que sea algo que nos nutra en todo el sentido de la palabra, no nomás que me esté dando proteína, grasa y carbohidratos, pero que realmente me nutra. Entonces, bueno, nomás con eso ya quería cerrar. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. Otra sesión más del Colegio de Medicina Interna. No, muchas Muy gracias. interesante la plática. Qué bueno. Tenemos en este momento 691 asistentes conectados y tienes muchos saludos de la delegación Gustavo Amadero, de Naucalpan, de Guamúchil, Sinaloa, de Monterrey, Villahermosa, Tabasco, Aguascalientes, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de Jalapa, Veracruz, Buenos Aires, Jalisco, Ciudad de México. El doctor Buenrostro de Guadalajara manda saludos, la doctora Olga Lidia Vera, que es expresidenta también, de Villahermosa otra vez, Poza Rica, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Filial León, Mérida, Tampico, Morelia, San Luis Potosí. Y tenemos unas preguntitas. Nos preguntan, ¿cuál endulzante recomiendas en pacientes con diabetes mellitus? Em, sí me escucho, ¿verdad? Sí tengo, Sí. sí. Ok. Bueno, con pacientes que sí tienen que evitar el azúcar, lo que normalmente
hace que se acumule nuestro consumo de azúcar. Muchas veces es por los productos que estamos utilizando. Si estamos utilizando únicamente productos sin procesar, digo, alimentos sin procesar, si no estamos utilizando o consumiendo productos ultraprocesados, y el único momento del día en donde utilizamos el azúcar es en el café o en el té de la mañana, eso se puede utilizar sin problema. Ya si estamos haciendo otras preparaciones en donde el consumo va a incrementar, se ha estudiado el dátil, que puede ser una muy buena posibilidad si estamos buscando em, algo que no sea un edulcorante artificial, o en sí los edulcorantes artificiales que se ha visto que pueden tener que pueden tener menos efectos nocivos para la salud son la fruta del monje, que es algo relativamente novedoso, y el stevia natural. Aquí lo que sí tratamos de evitar, o bueno, con el tipo de alimentación que yo recomiendo y con la que trabajo, es evitar sucralosa, sacarina, acesulfame, porque esto sí se ha visto que tiene un efecto en la microbiota que a la larga puede empeorar un estado metabólico, y también tienen un efecto en el gusto, hace que incremente el gusto por los sabores hiperpalatables. Entonces, sí tratar de evitar estos edulcorantes lo más que se pueda. El fruto del monje sí es un poquito caro. El stevia lo podemos comprar hasta en planta, y ese le podemos poner una hojita al agua si estamos preparando aguas, pero aquí lo ideal es evitar los productos que contengan azúcares añadidas. Ok. Tenemos otra pregunta que dice, felicidades a la doctora. Y preguntas, dos. La mayoría de frutas y verduras son caras en relación a la comida chatarra en México, sobre todo en ciudades fronterizas como Tijuana, y no hay tiempo de comprar, menos de cocinar. ¿Qué sugiere al respecto? Y, Mira, perdón. y recomienda suplementos proteínicos como el Premier Protein 30 gramos. Mira, contestando a la primera pregunta, eso en realidad de que es más caro, ya se ha demostrado que no es, con una buena planeación, preparación y comprando productos de temporada. En las guías mexicanas, en las nuevas guías mexicanas, si quieres te lo paso, no sé si hay una plataforma donde se pueda subir. Ahí vienen especificados cuáles son en México las frutas y verduras que están en temporada. Entonces, lo ideal es consumir lo que está en temporada para que así el costo sea menor. En cuanto a la preparación, sí es un poco más, nos toma tiempo, pero también por eso el tratar de implementar estas disciplinas como la medicina culinaria, o tener a personas que nos puedan apoyar en los hábitos de cocina, porque hay maneras que podemos facilitar la preparación de los alimentos, como les comentaba, ¿no? Hacer pre-preparaciones y congelar. O sea, sí hay maneras, pero sí toma organización y sí toma un poquito más de esfuerzo de lo que estamos acostumbrados a nomás a consumir rápido. A mí me sorprende mucho que yo estoy aquí en Tijuana, pero trabajo con muchas personas de Estados Unidos, porque aquí hay mucho turismo médico, y allá sí de plano es abro, tomo, tiro, abro, tomo, tiro. O sea, eso es lo que están acostumbrados, y es un poquito difícil. em, Tratar de implementar el cocinar en casa. Pero aquí en México sí tenemos una cultura en donde quizás muchas de nuestras mamás cocinaban, nuestras abuelas cocinaban, la cocina mexicana es maravillosa. Entonces, creo que si nos damos esa oportunidad de tener un poquito más de organización y le ponemos un poco más de esfuerzo, y tener el conocimiento, se puede hacer. Ahora, en cuanto a las proteínas, cuando hay una necesidad, hay algunas, como trabajo yo con personas con cirugía bariátrica, en estos, la primera etapa, las primeras meses después de la cirugía, entonces sí trabajamos con ese tipo de suplementos. Si hay personas que no, que sabemos que tienen no sé, por cuestiones de tiempo, que es la opción, o ir al McDonald's o tomarte un suplemento de proteína, pues claro, mucho mejor el suplemento de proteína. Hay muchas marcas, Premier es algo que encontramos aquí en México, también hay muchas marcas mexicanas.
Nomás sí hay que tener cuidado que cuando estemos escogiendo un suplemento de proteína o un sustituto de alimento, también tomar en cuenta que es un alimento ultraprocesado. Entonces, fijarnos en los ingredientes, con qué está endulzado, si tiene algo extra que no queramos estar consumiendo, porque pues sigue siendo un producto, ¿no? Pero sí estos sustitutos de alimento para ciertas personas sí puede ser algo muy, muy útil. ¿Y cuánto tiempo duraría congelado? Supongamos que vas a hacer la base de, no sé, de una sopa o frijoles. ¿Cuánto tiempo duran congelados? Duran hasta 9 meses, 10 meses, o sea, congelado dura mucho tiempo. Refrigerado ya depende del alimento. Cuando lleva agua, pues sí hay más posibilidad de que se eche a perder más rápido. Pero cuando congelamos y si no hay algún problema de que se descongela y no sé, que se va la luz por mucho tiempo y se descongela completamente, pueden durar hasta 10 meses congelados. Entonces, sí es algo muy bueno. Incluso hay muchas no sé, como las espinacas, las hojas verdes, algunas berries, que si las congelamos inmediatamente, se detiene el proceso de descomposición, entonces podemos también aprovechar mucho más esos nutrientes si las estamos congelando. Entonces, sí tiene muchos beneficios en utilizar, que no nomás es el tiempo, ¿no? A veces también en beneficios en la salud. Ok. Proteínas de alto valor biológico. Aquí se incluyen garbanzos, lentejas, nueces, almendras. Bueno, las proteínas que tienen el mayor valor biológico son las animales, ¿no? Pollo, carne, pescado, también la soya, podemos decir, el amaranto también, simplemente tienen menos cantidad de proteína, pero en sí, que sea o la proteína de suero de leche, pero en sí que tenga un perfil de aminoácidos completo, eso lo vamos a encontrar mayormente en animales o si hacemos una combinación de leguminosas con granos integrales. Entonces, si estamos comiéndonos, por ejemplo, un, este, un taco de frijol, de tortilla de maíz nixtamalizado con frijoles, ahí ya podemos decir que tenemos un perfil de aminoácidos completo que puede ser un buen aporte proteico. Bien, gracias. Pregunta Dalia Itzel Iris. Magnífica charla. Felicidades a la doctora. Por Muchas gracias. fortuna, cada vez hay mucha más evidencia de los beneficios de la alimentación basada en plantas sobre la salud cardiovascular, enfermedad renal, enfermedades reumatológicas, etcétera. Y coincido, el éxito con el paciente es ayudarlo a crear hábitos saludables, no restrictivos. Muchas felicidades a la mesa directiva por agregar estos temas de actualidad. Ojalá se puedan agregar estas pláticas y módulos sobre nutrición en el curso y congresos. Saludos desde Tabasco. Muchas Sí, gracias. doctora, sí va a ver. Y luego María del Rosario Muñoz pregunta, ¿qué alimento de origen vegetal tiene la mejor biodisponibilidad del calcio? Los alimentos, las hojas verdes, este, la soya, eh, principalmente. O sea, sí, en realidad el calcio puede ser uno de esos nutrientes que nos enfocamos más en productos animales, pero sí en frutas y verduras lo podemos encontrar principalmente en hojas verdes. Y siempre entre más oscuro, siempre yo digo cuando estamos escogiendo hojas verdes, entre más oscuro, mejores beneficios va a tener. Ok. Recomendaciones para personas con hiperoxaluria. Hiperoxaluria, no sé. No tengo algo así que pueda decir que se recomienda, pero lo buscamos Los y cristales. Ajá, pero en Este, cuanto a plantas, ujú. La mm, doctora Rosalía García comenta, felicidades, un tema de gran utilidad. Hay personas que consumen en forma frecuente hasta 5 veces por semana salmón. ¿Qué tanto se recomienda comer? ¿Qué tanto se recomienda comer este alimento con esa frecuencia? ¿Hay diferencias con otros tipos de pescado? em, algo también con el salmón es que no es un pescado que encontramos en México. En mi recomendación de pescados,
siempre es qué es lo más cercano a ti. Por ejemplo, aquí en Baja California tenemos atún, hay mucho tipo de marisco. Como es algo que no vamos a tener aquí en nuestras, cerca de nosotros, entonces son congelados y los traen de Alaska o los traen de otras partes, ¿no? Va a depender mucho de dónde venga el salmón y también eh, yo sé que es algo que se recomienda mucho porque sí es un alimento muy nutritivo, pero también hay otros tipos de pescado que podemos también contribuir a la economía local consumiéndolos y que podemos tener el mismo beneficio en cuanto al aporte proteico y el aporte de grasas, que es lo que mayormente buscamos en ese tipo de pescados. Nos Aparte es caro. preguntan en línea, una de las redes, Roberto Sánchez Izquierdo, ¿qué tan dañino es el consumo excesivo de jugos verdes en el filtrado renal o hepático? Eh, Mira, los jugos verdes yo la verdad no los recomiendo. Lo que sí recomiendo en muchas ocasiones son los licuados, porque los licuados tienes, o sea, conserva la fibra y tienes el alimento, la fruta y la verdura completa. Siempre lo ideal es consumirlos de manera así como son o en ensaladas o la fruta como una colación, pero estos jugos verdes se han puesto muy de moda, que los licuados pueden ser una buena opción para alguien que no está acostumbrado a consumir frutas y verduras o no les gusta el sabor y a lo mejor puede ser una manera que incremente su aporte de micronutrientes. Eso es algo que también yo trabajo mucho con personas que tienen cirugía bariátrica porque como no pueden masticar, o sea, consumir volúmenes grandes, entonces los licuados, pero en sí los jugos yo no los recomiendo. Digo, al menos que te guste mucho y si tengas un antojo de un jugo, pero como algo terapéutico, como algo para manejar, no sé, el sobrepeso, no tiene mucha utilidad, la verdad. ¿Recomienda el consumo diario de atún en lata o en lomo? No, pues lo ideal es comprar el filete y prepararlo, pero sí puede ser una opción para personas que no tengan el tiempo y que quieren el atún. Sí hay atún enlatado que no es únicamente atún, entonces hay que buscar las marcas que sí sean únicamente atún, leer los ingredientes, eso es algo que recomiendo. Todos los productos que lleven una etiqueta no hay que ver las calorías, yo creo que eso es lo de menos. Lo que importa es los ingredientes, de qué está hecho. Si nosotros vemos muchas de estas marcas comerciales viene con soya o vienen con ciertos aceites vegetales que ya le quita eh, me- me- mucho esta parte nutritiva del atún, pero hay otras marcas, por ejemplo, la marca del Costco. Esa sí la he visto y es atún únicamente. Y hay otros tipos también como, no sé, sardinas que están conservados en sus propios aceites. Obviamente el aceite se va a necesitar para que se conserve, pero también hay que ver el origen. Entonces aquí va a depender de la marca, sí hay que acostumbrarnos a leer los ingredientes siempre de todos los productos que consumimos. Ok, la de Costco y cuáles otras preguntan. Eh, mm, mm. ¿Dolores? No, hay uno que es Dolores, pero premium. Esa, ya la verdad, yo no como atún, no como pescado, entonces como conozco nomás las marcas por lo que hablo con mis pacientes, pero hay una que es Dolores Premium, esa Sí. sí es puro atún, pero hay la normal, la que te cuesta 12 pesos la lata, esa no, si te fijas, tiene hojuelas de soya también, entonces, pues sí, hay que estar al pendiente de qué es lo que estamos consumiendo, porque ya leyendo los ingredientes nos va a dar más información. Ok, cuéntanos cuál sería un desayuno ideal. Lo ideal es siempre empezar con un aporte bueno de carbohidratos, ¿no? Fruta, granos integrales, por eso pues siempre, no sé, algo que es muy típico, la avena, porque nos da energía en la mañana. Entonces, eso sería lo ideal, empezar con granos, empezar con fruta, empezar con el mayor aporte de azúcar. Y también va a depender, digo, va a depender de la persona, ¿no? Pero eso como para lo típico.
si es alguien que va al gimnasio, quizás empezar con algo y estamos tratando de incrementar nuestro consumo de proteína, también empezar con algo alto en proteína, pero lo ideal es siempre empezar con granos o con fruta, porque es nuestro mayor aporte de carbohidratos, que es lo que nos hace que nos dé energía durante el día. Pero y luego no va a ocasionar esto que suba la glucosa más rápido. O sea, que empecemos, por ejemplo, con huevito, nopales, así como con una proteína y verduras. Sabes que también eso No, depende del no. gusto. O sea, para mí es el gusto. A mí me gusta mucho y también depende de la persona, ¿no? Obviamente. A mí me gusta mucho desayunar de esa manera, pero todo va a depender de la persona que le guste. También el empezar con huevo, empezar con algo que sea rico en proteína, va a depender también de nuestras actividades. Yo creo que lo más importante no es tanto saber como que con qué, o sea, no clasificar a la comida y decir, bueno, esto como es un carbohidrato o como es una proteína o como es una grasa. Entonces, ¿qué me gusta? ¿Qué es fácil? Porque yo puedo decir, bueno, quiero empezar con unos huevos revueltos, pero ya no tuve tiempo y me voy a ir a comer un burrito a la calle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo fácil? A veces este tipo que comentaban, estos sustitutos de alimento para muchas personas, puede ser lo más fácil porque entran muy temprano, a lo mejor algo un poquito de preparación más rápida. Entonces, va a depender no solamente del aporte de nutrientes, pero sí de nuestro tiempo, de nuestros gustos. Ok. ¿Y la avena con leche, con agua, con nuez, cómo? Yo siempre la recomiendo con agua, cocerla en agua o dejarla remojando toda la noche para que se haga más digerible. Ujú. Eh, y si te gusta el sabor de la avena con leche, ya nomás como echarle un chorrito de leche para darle como ese gusto, por el gustito de tomar la, Sí. la leche, ¿no? Y siempre yo lo recomiendo con frutita, nueces, semillas, para que sea algo así completo, ¿no? Ya tienes carbohidratos, tienes grasa, a lo mejor acompañarlo también de un huevito, o sea, como que sí, sí tratar de hacerlo lo más balanceado posible, pero, o a lo mejor yogurt, pero en sí cocerla, yo siempre yo recomiendo que se cosa en agua. Ok, tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿entonces la soya no es recomendable? La soya sí es una buena fuente de proteína. Hay muchas maneras de consumirla. No, sí, sí es una muy buena Quizás fuente de como proteína. lo que mencionabas de la lata del atún que trae soya. Entonces, Ah, ya, yo que digo no porque eso viene está, entero, ¿no? está relleno, es como un relleno que le ponen al atún, entonces ya no estás consumiendo nomás atún, estás consumiendo pues un producto que no estás comprando, que no estás consumiendo, pero no es por en sí que la soya sea mala, pero porque son como rellenos que les ponen para que no sea completo el producto y también que no sea tan costosa su elaboración. Ujú. Quizás esto ya está un poquito fuera de la plática, pero a ver, dinos, preguntan, ¿recomienda el ayuno de 12 horas? Yo creo que hay muchos nutriólogos que lo recomiendan. Yo no trabajo con ayuno o con este tipo de dietas como ayuno intermitente, cetogénica, como son modas como que son dietas que de repente se ponen de moda y mucha gente lo empiezan a hacer y hacen retos. Hay personas que les funciona muy bien el ayuno por su estilo de vida, por su trabajo. Hay personas que no pueden funcionar con un ayuno de tanto tiempo. Va a depender de la persona. En sí, no son dietas con las que yo trabajo. A mí me gusta mucho trabajar más con el conocimiento de los alimentos y que también vayas viendo tú qué te funciona, ¿no? Porque tú le puedes decir a una persona, haz ayuno de 16 horas, hay de 8, de 16, hay diferentes tipos de ayunos. Y a lo mejor no les va muy bien, o puedes decir, no lo hagas, pero una persona se siente muy cómoda haciendo ese tipo de ayuno. Creo que también es muy importante cuando estamos haciendo una dieta o que uno de nuestros pacientes esté haciendo una dieta, que se sienta bien, que tenga la energía suficiente, que pueda hacer actividad física, que pueda cargar, o sea, que sí hay ciertas cosas que se requieren de tu día a día que si no estás funcionando, pues no es algo saludable, ¿no? Ujú. Ok. Comenta la doctora Karina Díaz. La revista del consumidor tiene los estudios para diversos alimentos, calidad, información completa en la etiqueta, etcétera. Sí. Gracias, Karina. Saludos. Este, bueno, comenta Fernando Javier Centeno.
¿qué dieta recomiendan pacientes con intestino irritable que no pueden consumir leguminosas frecuentemente? Sí, ahí hay una dieta que es, pues, ya sabemos, ¿no? Que hay dietas de eliminación en donde se quitan muchos de estos alimentos que pueden ocasionar estas molestias y eh, son dietas de eliminación, ¿no? Y que se van incluyendo poco a poco para ver cómo van reaccionando. Algo que sucede con las leguminosas es que muchas personas dicen, como frijoles o como lentejas y me distiendo o tengo gas. Y lo que sucede es que a veces pues sí, la microbiota no está, como que no tiene esa costumbre de estar consumiendo estos alimentos, pero una vez que lo empezamos a hacer costumbre, quizás no, si no es en sí un problema en donde sabemos que tenemos que eliminar estos alimentos, a veces es nomás darle tiempo al cuerpo que se adapte a consumir estos alimentos, porque la verdad sí tienen muchos otros beneficios para la salud y a veces personas lo dejan o no las consumen porque las consumen, no sé, cada 2 semanas o a lo mejor una vez al mes y dicen, no, pues me distiendo, entonces ya es algo que me hace daño, pero no, en realidad es que a veces sí le toma un poquito, si estás acostumbrado a consumir otro tipo de alimentos y de repente empiezas a consumir leguminosas, a lo mejor puede hacer que los primeros días te sientas incómodo, pero luego ya le damos tiempo y te vas acostumbrando. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. No, al Excelente contrario. charla. Gracias Muchísimas por gracias por la todo tu invitación. tiempo con tantos comentarios y preguntas. Sí, qué bueno, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación Al y gracias a contrario. la audiencia por estar con nosotros otra semana. Les comento que va a haber un cambio debido al Día de la Obesidad que se será el 4 de marzo, se va a recorrer la charla del próximo miércoles 5. Entonces vamos a tener una plática del Día de Obesidad. Ya les informamos por medio de la página. Saludos y buenas noches. Gracias, buenas noches.